Muy buenas a todas aquellas personas que se toman un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre la segunda parte del estudio científico de la personalidad. Sin más preámbulo, comencemos. Iniciando el tema sobre las 5 metas para la teoría de la personalidad, las cuales son ser una teoría con observación científica, una teoría sistemática, una teoría comprobable, una teoría exhaustiva y una teoría aplicable. El primero de estos criterios viene siendo el de observación científica, y es que toda buena teoría se construye en base a un buen procedimiento riguroso y científico. Y es que los psicólogos de la personalidad tienen la intención de hacer descripciones detalladas de las características de la personalidad, las cuales sean universales. Para ello, una buena teoría se construye a partir de la observación científica, la cual tiene 3 características principales, siendo la primera de ellas que estudia un amplio y diverso grupo de personas. El estudio de la personalidad o las teorías de la personalidad en sí no se pueden basar en estudiar un pequeño y determinado grupo de personas para a partir de ellos querer generalizar a el ser humano en general, puesto que las personas varían de cultura a cultura, de contexto a contexto en sí, puesto que una cultura no siempre es igual a lo largo de su historia. Otra característica viene siendo hacer que la observación científica viene siendo objetiva. Para el desarrollo de una teoría, la observación se tiene que basar en estar libre de cualquier perjuicio que pudiera tener el investigador, sino ir a basarse explícitamente en los datos que se está intentando estudiar. Como también el investigador debe ser capaz de dejar claro cuáles fueron los métodos utilizados para la construcción de su investigación. Y de esa forma, otros investigadores pueden repetir ese método con otro grupo de personas y en otro momento de la historia para ver si se consigue o se llegan a las mismas conclusiones. Y una tercera característica viene siendo el método científico, puesto que las ciencias sociales tienen su metodología particularidad, que entre sus diferentes ramas las van compartiendo, pero cada una de ellas, por ejemplo el de la psicología, tienen sus propios métodos específicos para estudiar características psicológicas, biológicas e incluso culturales que pudieran estar influyendo, determinando la personalidad. Continuando con los aspectos que hacen que una teoría de la personalidad sea válida y confiable, se encuentra el de ser una teoría sistemática, lo cual quiere decir que existe relación entre las diferentes ideas y constructos. Recordando un poco el término de las preposiciones, una buena teoría es cuando los diferentes constructos e ideas que existen dentro de ella tienen una relación coherente. No que hay ciertos aspectos que propone la teoría pero que no se relacionan con el resto de la teoría, sino que como que quedan aislados de la misma. Una buena teoría de la personalidad, todos sus constructos e ideas se relacionan entre sí para darle una explicación coherente a la personalidad. El siguiente aspecto viene siendo el de ser una teoría comprobable, y es que debe desarrollar ideas teóricas con posibilidad de ser comprobadas con evidencia científica objetiva. Y esto es uno de los principales retos que presenta no solo la psicología de la personalidad, sino la psicología y las ciencias sociales en general, puesto que como su intención es estudiar variables que en sí
muchas de ellas son difíciles de observar, incluso no hay manera de observarlas de forma directa, y otras llegan hasta el grado de ser bastante complejas. Es todo un reto elaborar una teoría de la personalidad que logre basarse en métodos que pueden ser verificados por otros teóricos diferentes al creador de la teoría. Asimismo, una teoría debe ser exhaustiva, y es que una teoría de la personalidad debería de ser capaz de abordar cualquier aspecto psicológicamente significativo sobre las personas. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que una teoría de la personalidad es más eficiente cuando logra abordar una gran cantidad de aspectos del ser humano sobre su personalidad, tanto el desarrollo, los aspectos patológicos, el cambio, la determinación de la conducta o libre albedrío. Mientras más amplio sea el espectro que abarque y explique la teoría, más eficiente es la misma. Otro aspecto viene siendo el de ser una teoría aplicable, la realización de aplicaciones basadas en la teoría, las cuales benefician a las personas y a la sociedad. No se debe limitar a simplemente hacer una descripción de la personalidad con el fin de ello conocer lo que es una persona, sino que esa teoría pueda beneficiar para hacer intervenciones que puedan mejorar la vida de un individuo, de una comunidad o de la sociedad en sí. Estos 5 aspectos que se debe tener en cuenta al momento de evaluar una teoría de la personalidad nos ayuda a distinguir de la teoría científica de las descripciones o explicaciones que puedan dar escritores literarios, filósofos, poetas, en general la comunidad no científica en sí, puesto que la psicología de la personalidad tiene el fin de abordar de manera objetiva, eficiente, válida y confiable los aspectos del ser humano que intervengan en la personalidad del mismo. Ahora, continuando con el tema del enfoque del estudio de la personalidad, pudimos ver que dentro de la psicología, entre las teorías de la personalidad, existen 2 enfoques distintos. Uno es el enfoque nomotético, mientras que el otro es el enfoque ideográfico. El primero de estos enfoques que explicaré viene siendo el enfoque nomotético. Y es que etimológicamente la palabra proviene de nomos, que significa ley. Y Alport lo explica como que estos enfoques buscan solo leyes generales y emplean solamente los procedimientos admitidos por las ciencias naturales. Esto quiere decir que el método que se emplean por medio de este enfoque son métodos que se pueden reproducir en diferentes estudios con facilidad, especialmente con la meta de estudiar un gran espectro de personas y de esa manera estudiar una gran masa de datos. Por eso los aspectos positivos de este enfoque es que estudia una gran cantidad de datos para a partir de ellos sacar conclusiones, lo que hace que sea más confiable y de esa manera las conclusiones extraídas de ese estudio se puedan generalizar a otros grupos de poblaciones. También porque este tipo de estudio emplea métodos matemáticos para hacer el análisis de esa gran cantidad de datos. No obstante, los aspectos negativos del enfoque nomotético viene siendo que al estudiar una gran cantidad de datos, sus estudios de los mismos son superficiales, no permite el estudio de variables complejas. Continuando con el enfoque ideográfico, etimológicamente proviene del griego, específicamente de ideo, que significa características personales, privadas y distintas. Gordon Allport la define como intenta comprender algún hecho particular que se dé en la naturaleza o en la sociedad. Este enfoque se distingue al nomotético puesto que toma un camino distinto. En vez de estudiar grandes cantidades de datos en forma superficial, este en cambio busca estudiar pocas cantidades de datos de manera bastante detallada, haciendo que eso sea uno de sus aspectos positivos, además de que logra estudiar variables complejas. Por ejemplo, busca entender la personalidad de un individuo
en relación al contexto histórico y social en el cual se encuentra y su manera particular de percibir los hechos por los cuales transitó su vida. No obstante, los aspectos negativos de este enfoque es que por el mismo hecho de estudiar pocas cantidades de datos, a veces simplemente estudia un individuo a la vez, hace que sus conclusiones no puedan ser generalizables, debido a que solamente esas conclusiones pueden dar explicación a los datos obtenidos, no se pueden transponer o llevar a intentar entender otras personas en base a las conclusiones de un solo estudio. Ahora bien, me propongo a explicarles sobre los datos de la psicología de la personalidad, o sea, cuáles son aquellos datos que estudian los psicólogos para el estudio de la personalidad. Estos vienen siendo los L-data o data, T-data y S-data, las siglas en inglés que construyen la palabra logs. Empezando por L-data, los L-data vienen siendo life data, o sea, los datos de la vida. Consisten en información con posibilidades de ser obtenida a partir de la historia personal. Un ejemplo de ellos vienen siendo el historial académico del individuo, su historial judicial y su historial de salud. Los siguientes datos vienen siendo los O-data, o sea, los datos por observación, los cuales consisten en la información proporcionada por observadores conocedores. Estos observadores pueden ser familiares cercanos, amigos significativos o compañeros de alguna área de la vida de las personas a estudiar. Otros datos vienen siendo los T-datas, o sea, datos o información obtenida por medio de test. Consiste en información obtenida por procedimientos experimentales o pruebas estandarizadas. Por ejemplo, pruebas para medir el coeficiente intelectual o experimentos psicológicos. Los últimos datos a mencionar vienen siendo los self-data, o sea, los datos que se pueden proporcionar por el mismo individuo. Consiste en información proporcionada por el sujeto mismo, el mismo sujeto de estudio. Y esta es información obtenida directamente preguntándole a la persona sobre su personalidad o aplicando pruebas estandarizadas sobre la personalidad. De esa forma concluyo con la segunda parte de los videos sobre el estudio científico de la personalidad. Muchas gracias por su atención.